cordial saludo para todos. En esta mañana del martes, le damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva semana que nos concede, y que todos los días nosotros siempre le demos gracias a Dios. Cordial saludo para todos, para Gloria Suárez, Mariluz Patiño, para Julie Hoyos también, para todas las personas que están atentos a este Face de nuestra parroquia, la presentación de Nuestra Señora, y que por medio de estas redes sociales hacemos llegar un mensaje de esperanza, de paz y de tranquilidad en estos momentos. Que el Señor llegue a todos y a cada uno de nosotros. Que el Señor nos acompañe siempre. Un saludo también para Diego Prado, para Marta Cecilia Guampe Lara. En esta hora de la mañana un cordial saludo. Que el Señor llegue a todos. Y sobre todo que el Señor llegue a todos concediéndonos esa paz, esa calma, esa tranquilidad, esa serenidad que necesitamos en estos momentos. Luz Elena Henao, que el Señor te bendiga también. Y que todos recibamos bendiciones del Señor. Recordemos que todos los días recibimos esas bendiciones de Dios. Aún en este tiempo difícil que estamos viviendo, recibimos muchas bendiciones de Dios. Es más, estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, claro, debemos cuidarnos, pero también debemos tener confianza en Dios, que vamos a salir de todo esto que estamos viviendo y que el Señor con seguridad nos va a conceder el fin de esta pandemia que tanto le pedimos en la oración, y que no podemos desmayar en la oración. Tenemos que ser perseverantes en la plegaria, perseverar. Y si perseveramos en la plegaria con seguridad, recordemos: el que persevera hasta el final se salva. Por eso, mis queridos amigos, la invitación es no desalentarnos, no desanimarnos, sino al contrario, cada día más fuerza, más valentía, más coraje y más oración también. Y en la oración, pues pedirle al Señor por nuestra vida, por nuestra familia, por Colombia, por el mundo entero. En la oración, pedirle al Señor por todos los enfermos y por los enfermos de coronavirus. En la oración, pedirle al Señor por el personal de la salud, médicos, enfermeros, enfermeras, por las autoridades civiles y militares, por tantas personas que en esta pandemia también tratan de que nosotros estemos bien. Le damos gracias entonces a Dios en esta mañana, y nuevamente para todos cordial saludo, para Verónica González también, allá en Cali, que el Señor te guarde, te bendiga, Julie, y para todos estos habitantes de la parroquia Cristo Eucaristía en Montebello, Cali, que el Señor los guarde y los bendiga siempre. Seguimos en esta catequesis de la penitencia y la reconciliación. Vamos a hacer oración y unámonos desde nuestras casas o desde el lugar de trabajo donde estamos en estos momentos a esta oración, y por medio de la oración le pedimos al Señor que nos mueva a un cambio, a una conversión, que nos mueva a la penitencia, a la reconciliación, y por medio de esta oración pedirle al Señor que nos ayude para retornar siempre a su casa. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Agradezco tu misericordia, Señor, y me dispongo a hacer un examen serio de conciencia para entregarte mis pecados, seguro que tú los arrojarás al fondo del mar, de donde nadie los podrá sacar. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos entonces con esta catequesis, penitencia y reconciliación, que es lo que estamos trabajando en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro durante este año. Y más concretamente es la catequesis de la confesión. Y dos cosas importantes para la catequesis de esta mañana: cómo confesarse bien, en primer lugar, y segundo, ¿qué es el pecado? Es interesante que nosotros sepamos qué es el pecado, ya que todos cometemos el pecado. Así como nos dice el Señor por medio de su palabra: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie está libre de pecado, todos cometemos pecado. Pero a lo mejor no todos nosotros sabemos qué es el pecado. Cometemos la falta, la iniquidad, ofendemos a Dios y a lo mejor faltamos también a los seres humanos, al prójimo, pero no sabemos en sí qué es el pecado. Y es interesante que nosotros sepamos esto: cómo confesarse bien y qué es el pecado. Empezamos entonces, ¿cómo confesarse bien? Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 965, dice lo siguiente: el sacramento de la conversión, penitencia, confesión, perdón o reconciliación es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo, que perdona los pecados cometidos contra Dios después de haberse bautizado. Aunque es Jesucristo el que perdona los pecados, el obispo o el sacerdote es un representante y posee la autoridad de Cristo. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 965. Lo primero de este numeral que debemos resaltar es: mire los nombres que recibe el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, o el sacramento de la confesión, que nosotros comúnmente llamamos y conocemos como el sacramento de la confesión. Y por lo regular nosotros siempre decimos: voy a confesarme, porque así conocemos este sacramento de la confesión. Pero este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo los nombres, en primer lugar, que recibe este sacramento. Mire: sacramento de la conversión, sacramento de penitencia, sacramento de confesión, sacramento de perdón o reconciliación. Son varios nombres entonces que recibe este sacramento. Y qué bueno que nosotros nos demos cuenta de estos nombres y que nosotros sepamos estos nombres que recibe. Por eso el sacramento de la conversión. Todos estamos llamados a la conversión. Y la conversión es diaria. La conversión es de todos los días. Y el Señor todos los días nos da esa gracia de convertirnos, de arrepentirnos de nuestros pecados, de reconocer nuestros errores. Por eso qué bueno que nosotros reconozcamos nuestros errores. Y recordemos que cuando reconocemos nuestros errores, eso es conversión. Y llega la salvación a mi vida, a mi corazón, a nuestra casa. Recordemos lo que el Señor le dice a Zaqueo: baja, hoy quiero hospedarme en tu casa. Y cuando Zaqueo se convierte, porque Zaqueo se convirtió, ¿qué dice el Señor? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eso es el sacramento de la conversión, la salvación. Y qué bueno que nosotros entonces, reconociendo los errores, las faltas como Zaqueo, nos convirtamos. Y una vez convertidos entonces, sintamos que la salvación llega a tu vida, a mi vida, a nuestra casa del corazón. Recibe sacramento de la penitencia, confesión, perdón o reconciliación. Pero este sacramento es instituido por Cristo.
Pongámosle cuidado a esto, que muchos dicen, es que la confesión es invento de los curas. No, esto no es invento del Papa, ni de los cardenales, ni de los obispos, ni de nosotros los sacerdotes. Todos los sacramentos, y este sacramento de la conversión, de la penitencia, de la confesión, del perdón o reconciliación, es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo. Es el Señor, y de ese costado abierto en la cruz brotaron los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Medios eficaces de salvación. Medios eficaces de salvación. Entonces es interesante que nosotros nos demos cuenta que como medios eficaces de salvación, el Señor quiere salvarnos. A todos el Señor nos quiere salvar. Y qué bueno que nosotros entonces abramos el corazón a esa salvación que Cristo nos ofrece, a esa salvación que Cristo nos trae. Y por eso lo han escuchado: dejaos reconciliar con Cristo, que nos dejemos reconciliar con Él. Pero recordemos entonces que todos los sacramentos, y este sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, es instituido por Cristo que perdona los pecados cometidos contra Dios después de haberse bautizado. Ahí está entonces una buena confesión, es esa. Cuando nosotros examinamos nuestra conciencia y cuando damos el paso entonces a la confesión, a pedir perdón. Cristo que perdona los pecados cometidos contra Dios después de haberse bautizado. Recordemos que el sacramento del bautismo borra el pecado original, y el sacramento del bautismo borra todos los pecados. Pero una vez bautizados, debemos acercarnos a este sacramento de la confesión. Y por medio de este sacramento de la confesión, Cristo perdona los pecados cometidos. Y los pecados cometidos contra Dios. Porque con el pecado nosotros rompemos esa comunicación con Dios. Nos alejamos totalmente de Él. Recordemos el paraíso, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Mire que cuando ellos estaban en gracia de Dios, por nada se preocupaban, estaban tranquilos, nada los atormentaba. Pero una vez que cayeron en el pecado de desobediencia, porque ese fue el pecado, y querer ser como Dios, perdieron la gracia santificante, se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron porque sintieron vergüenza. Mire, eso es el pecado. Pero es Cristo el que perdona esos pecados que nosotros cometemos contra Dios después del bautismo. Por eso en el sacerdote tenemos que ver a Cristo, alter Cristo, otro Cristo. En el sacerdote nosotros debemos aprender a ver es a Cristo, no al sacerdote. Es que no es el Padre, es Cristo en ese momento de la confesión, en ese momento de la unción de los enfermos, en ese momento del matrimonio, del bautismo, en ese momento de la Eucaristía, que el sacerdote que está presidiendo es Cristo. Y nosotros debemos aprender a ver a Cristo en la vida sacramental. Y por eso en este sacramento Cristo perdona esos pecados que nosotros hemos cometido contra Dios después del bautismo. Aunque es Jesucristo el que perdona los pecados, es bueno que estemos atentos a esto. El obispo o el sacerdote es un representante y posee la autoridad de Cristo. Mire, el obispo o el sacerdote es un representante de Cristo y posee la autoridad del mismo Cristo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y por eso recibimos de Cristo esta autoridad. De nadie más, es de Cristo. Por eso actuamos en nombre de Cristo.
Y todo lo que nosotros hacemos es en nombre de Cristo. Y qué bueno que nosotros ejerzamos bien nuestro ministerio y sobre todo estos sacramentos, y más concretamente la confesión, la penitencia, la reconciliación. Pero qué bueno que todos nuestros fieles de verdad, con una madurez grande en la fe, descubran en el sacerdote a Cristo presente. Es Cristo el que está absolviendo, es Cristo el que está bautizando, es Cristo el que está ungiendo, es Cristo el que está celebrando, presidiendo la Sagrada Eucaristía. Por eso qué bueno darle gracias a Dios por este sacramento de la confesión. Y al darle gracias a Dios por este sacramento, a partir de este momento, en estas catequesis, nosotros aprender a ver a Cristo siempre en el sacerdote. No importa el sacerdote que sea, que es un sacerdote pecador, claro, todos somos pecadores. Y que es un sacerdote que ustedes ven en un problema, en una dificultad o un pecado, ahí está Cristo en el sacerdote. Es que usted no se confiesa con el Padre, usted se confiesa con Cristo. Pero el sacerdote tiene la autoridad de perdonarte los pecados en la persona de Cristo. Cristo, precisamente, que está presente en el sacerdote, te da la absolución, te escucha, te orienta, te aconseja y te dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso tenemos que evitar que yo me confieso solo, que yo me encierro en la habitación y allí con el Cristo que tengo, yo me confieso solo. Eso es porque no aprendemos a ver a Cristo en el sacerdote. Y la persona que hace eso es porque no va más allá, es porque le falta más fe para descubrir que Cristo se hace presente en el ministro, en el sacerdote, cuando está administrando la vida sacramental. Pidámosle al Señor que nos ayude entonces para descubrir a Cristo presente en la tierra. Muchos de nosotros estamos esperando ver a Cristo de otra manera. No, Cristo está en el rostro de mi hermano. Cristo está en cada uno y de manera especial en el sacerdote cuando está administrando los sacramentos y en este caso la confesión. Que aprendamos nosotros entonces a descubrir diariamente el rostro de Cristo. ¿Qué es el pecado? Mire, escuchemos esto, lo que es el pecado, que es interesante que nosotros nos demos cuenta lo que es el pecado. De pronto sabemos, no sabemos o se nos ha olvidado que cometemos el pecado, sí, pero de pronto se me olvida qué es el pecado. Es una falta contra la razón. Mire, lo primero es eso. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Eso es el pecado, falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Mire lo segundo que es el pecado, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Y nosotros con el pecado en primer lugar le faltamos a Dios, pero con el pecado también le faltamos al prójimo. Y por eso debemos reconciliarnos con Dios, claro, conmigo mismo también, pero reconciliarme con el prójimo, reconciliarme con los demás también, porque el pecado tiene una estructura social. Y por eso nos recuerda el Señor: si antes de poner la ofrenda en el altar te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda, ve a reconciliarte y ahí sí ven a depositar la ofrenda. Entonces, que nos quede claro qué es el pecado. Es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Oiga, apego perverso
a ciertos bienes. Y es el momento para que nosotros miremos qué clase de apegos tenemos. En nuestra vida todos tenemos apegos, y por eso tenemos que pedirle al Señor una sanación del corazón, para que nosotros dejemos todos esos apegos. Todos tenemos apegos, todos, con seguridad que los tenemos, pero tenemos que luchar contra esos apegos. Esa es la lucha diaria. Yo como sacerdote tengo apegos, la religiosa tiene apegos, el religioso los tiene, un obispo los tiene, el papa los tiene, los fieles los tienen, todos. Mire, tenemos apegos, pero ¿cuál es mi apego en este día? ¿Cuál es mi apego en esta mañana? ¿Cuál es? Vuelvo y le repito, mire, ¿qué es el pecado? Es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Mire, por eso pídele al Señor en esta mañana, juntos pidámosle al Señor, ayúdame para desapegarme, para dejar a un lado tantos apegos. Y no solamente apegos a cosas materiales, no, aquí es al pecado que cometemos con frecuencia. Aquellos pecados más repetitivos ya son apegos, y que a veces decimos, yo no soy capaz de dejar este pecado. Capaz sí, con la ayuda de Dios todo es posible. Con la ayuda de Dios todo lo podemos. Tú y yo solos no podemos, pero con Dios que sana y que libera el corazón de todo apego, podemos lograrlo, podemos hacerlo cuando oramos, cuando le pedimos, pero cuando ponemos también de nuestra parte. A veces nos falta eso, esforzarnos más. A veces no es suficiente con orar solamente, no. A veces decimos, recé, oré, no. Pero hace falta esforzarme más. Que me cuesta esto y que lo he intentado 1, 2 y 3 veces, síguelo intentando. No te des por vencido o por vencida. Hay que seguirlo intentando. Debo esforzarme más. Es como cuando uno está estudiando. Entre todas las materias siempre hay una que le cuesta más a uno. Y a esa materia me le tengo que dedicar más. Me debo esforzar más con esa materia. Pues con las otras que son fáciles, que las entiendo con cierta facilidad, no me le tengo que dedicar tanto y no me tengo que esforzar tanto. Pero en aquella que sí me cuesta, debo esforzarme. Eso pasa con el pecado. Mire, y nosotros le fallamos a Dios, al prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Síguelo intentando, no te des por vencido, por vencida. En esta mañana el Señor te pide, entrégame. ¿Y cuál es ese apego? Hay apego a cosas, hay apego a personas, hay apego a ciertos pecados que ya son vicios en nuestra vida porque son repetitivos y que nos cuesta dejarlos. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos dice a todos. Entrégame esos apegos. ¿Qué apegos hay? ¿Y qué apegos están dañando esa relación con Dios y esa relación con el prójimo también? ¿Cuáles son esos apegos que rompen la comunicación con Dios? Y que cada uno de nosotros lo sabemos, y que Dios los conoce muy bien, y que Dios sabe cuál es el apego que yo tengo, y yo lo sé también. Y como les decía, y que le he trabajado, sí, que he luchado también, y que hemos dicho, no puedo, no soy capaz. Sí puedes, eres capaz. Metámonos eso en la cabeza, sí podemos, sí podemos. Con Dios lo podemos hacer y con Dios lo lograremos. ¿Qué te falta y qué me falta a mí? Más esfuerzo, esforzarme más, poner más de mi parte. Que es que yo soy así y punto. No, cuidado con eso. Que nosotros nos cerramos ahí en el capricho, en ese apego, en ese pecado repetitivo. Es que yo soy así. No, tú puedes cambiar.
yo puedo cambiar. Todos podemos cambiar, todos podemos mejorar, todos podemos ser diferentes, claro. Pero no nos quedemos en que yo lo he intentado, he luchado, no he podido y en resumen soy así. No eres así, no. Por eso hay que pedirle al Señor. Y si de pronto no sabíamos que eso era también el pecado y que cometemos esos pecados a causa de un apego perverso a ciertos bienes, es la hora, es el momento de dejar esos apegos, de desentendernos. Que me cuesta, oro más. Que me cuesta, me esfuerzo más. Que me cuesta, ayuno más o busco los medios o la manera. Pero sí podemos dejar tantos apegos que hay en nuestra vida. Y aquí no hablo ya de apegos materiales, que tierra, que dinero. Aquí más son aquellos pecados graves que cometemos y que ya se convirtieron en apegos y que nos cuesta dejar. Por eso le entregamos al Señor el corazón en esta mañana, en esta penitencia y reconciliación, en esta catequesis. Señor, toma el corazón de todos y de cada uno de nosotros. Y al tomar el corazón, toma todos los apegos que hay. Pero toma, Señor, esos pecados que conoces muy bien. Renueva nuestro interior, Señor, porque y el pecado también hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Mire lo que hace el pecado. El pecado hiere la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre la hiere el pecado y atenta contra la solidaridad humana. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1849. Mire lo que es el pecado. Por eso qué bueno que nosotros le pidamos al Señor que aleje de nuestra vida esos apegos, tantos apegos, pero sobre todo el pecado que es vicio, el pecado que es repetitivo, el pecado que se volvió ya en una costumbre para ti y para mí. Esos son los que tenemos que dejar. Esos son los apegos que tenemos que entregarle al Señor. Y esos son los que el Señor quiere recibir en esta mañana para que nosotros de verdad estemos en sintonía con Él y estemos en sintonía también con nuestros hermanos. Es maravilloso escuchar entonces esto, lo que es el pecado. Por eso que busquemos siempre estar en paz con Dios y con nuestros hermanos. Y recuerda, nunca digas no puedo, jamás lo digas, no puedo. Al contrario, lo voy a lograr. Con esfuerzo voy a lograr salir de este apego. ¿Cuál es? Tú lo conoces, yo lo conozco y Dios sabe cuál es el apego de todos y de cada uno de nosotros que nos aleja de Él y que también afecta al prójimo. Démosle gracias entonces al Señor en esta mañana. Démosle gracias por la vida de la familia, de nuestras familias. Démosle gracias por la vida parroquial, por nuestra parroquia, la presentación de Nuestra Señora, por las parroquias, por la iglesia en el mundo entero. Le doy gracias al Señor por toda esta comunidad, por las comunidades del hacer, el cine, por los movimientos, lazos de amor mariano, Emaús, por los ministerios que tenemos en el cine, por los grupos apostólicos, los sectores, el Antojo, Chipre. Gracias a Dios por esta parroquia, por esta comunidad. Gracias por estos fieles, por los que oro tanto, que todos los días oramos por ustedes, en la celebración de la Eucaristía y en las oraciones personales también, que como sacerdotes hacemos diariamente. Sigamos adelante en este tiempo de prueba y difícil que estamos viviendo todos. No desesperar, cuidarnos sí, y cuidar a los demás, pero sigamos adelante con la confianza puesta en Dios. Oremos entonces por los enfermos de nuestra comunidad parroquial, que son varios los enfermos. Oremos por los enfermos que están en clínicas, en hospitales, en casas. Oremos por todos los enfermos de coronavirus en estos momentos. Por todos ellos
se los entregamos al Señor. Y en esta oración oremos también por el corazón enfermo. Señor, tú conoces mi existencia, sabes mi dolor. He visto mis ojos llorar, mi rostro triste, mi cuerpo doliente, y la tristeza ha pasado por mi alma. Seguiré tus pasos porque tu yugo es suave y tu carga ligera. Hazme comprender tus sufrimientos, tu amor hacia los hombres. Sé que estoy cumpliendo en mi vida lo que falta a tus dolores de la cruz. Ayúdame a sufrir con alegría, sin quejarme. Ayúdame a sufrir con amor. Te pido por todos los que sufren, los pobres, los abandonados, los enfermos, los que no tienen siquiera un poco de cariño. Señor, sé que todo, también el dolor, lo dispones para bien de los que amamos. Amén. A todos muchas gracias por la colaboración con el bono que estábamos rifando de los 2 millones de pesos. Ya avisamos este fin de semana, el número ganador fue el 363, correspondiente a la señora Pilar Rocío Hernández. Ya le entregamos el premio también. A todos muchas gracias por su colaboración con la parroquia en este tiempo difícil también que vivimos, por sus ofrendas, por el diezmo que traen al despacho, por el mercado que traen para la misma casa cural y para los pobres también. Dios los bendiga, Dios les recompense el 100 por 1. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos.